Bienvenidos a este tercer episodio, la autogestión emocional. Hemos ido introduciéndonos en el tema de la inteligencia emocional, una competencia muy de moda, una competencia imprescindible para la formación de líderes, una competencia muy importante para la integración de equipos e importantísima para el desarrollo organizacional. También una competencia bien importante para el fortalecimiento y el funcionamiento adecuado de las relaciones interpersonales y familiares, y también, sobre todo, para tu desarrollo personal. Una vez que ya hemos identificado qué son nuestras emociones y sobre todo cuáles son esas emociones que como individuos de forma muy particular y de forma muy personal sentimos más con mayor intensidad, y una vez que hemos logrado identificarlas, aceptarlas y asumirlas, una vez que hemos completado esa primera trinchera de la inteligencia emocional, bueno, pues ahora nos corresponde entonces aprender a gestionarlas, aprender a regularlas. Este es un concepto, uno de los más taquilleros de la inteligencia emocional, porque representa las habilidades para que estas emociones no nos dominen. Al contrario, nosotros echar mano de muchas herramientas y mecanismos que tenemos para que las emociones nos ayuden a conseguir nuestros objetivos. No te vayas. Recordemos que la inteligencia emocional tiene 5 escaloncitos, 5 trincheras que atravesar, 5 componentes de la inteligencia emocional que es necesario ir logrando de a poco para estar listos para poder cumplir y realizar el segundo. Cada vez de una forma más profunda, conforme podamos echar mano de estas habilidades, lo vamos a poder hacer de una forma más auténtica, más real. Cada vez, por ejemplo, un autoconocimiento más profundo, una autorregulación más automática, más precisa, más acertada, también una empatía más profunda con nuestros interlocutores, también relaciones interpersonales más auténticas, más honestas, más creativas, y eventualmente una motivación mucho más completa, mucho más integral, que nos permita, pues claro, realizar nuestro trabajo mucho más efectivamente. Todas estas componentes, bueno, son trincheras, y en esta ocasión nos ha tocado revisar lo que es la autorregulación, la segunda trinchera. ¿Qué podemos entender por autorregulación? Bueno, podemos entender autogestión, esa posibilidad de ponerle cabeza, de tomar la batuta, de realizar esa función de directora ejecutiva de todo este cúmulo de emociones que a veces se presentan, y yo poder determinar qué quiero hacer con esas emociones que estoy experimentando, ¿sí? Para eso voy a valerme de la transformación de contenidos cognitivos, no dejarme asaltar por esa emoción, sino echar mano de el análisis, ya lo decíamos, de la valoración, qué estoy sintiendo, dónde estoy parada, me conviene, con quién estoy platicando, para poder elegir, determinar qué tan objetivo y qué tan útil es donde estoy parada, y qué tanto me conviene, pues justo, ¿no? Dejar salir y dejar expresar esa emoción que estoy experimentando. Bien, después, aquí hay una viñetita más. Se trata de hacer respuestas automáticas funcionales. En vez de que esas respuestas automáticas sean disfuncionales, que no funcionan y que nos colocan en contextos de incomodidad o de arrepentimiento o de culpa o de enojo o tal vez de furia o de una tristeza muy profunda. ¿Por qué? Porque se perdió el proyecto, porque se perdió la relación, porque dije cosas que no debía de haber dicho, porque se me pasó la mano, ¿sí? Todo esto que te estoy narrando son respuestas automáticas disfuncionales. ¿Por qué? Porque me dejé llevar por la emoción, me asaltó, me cogió, me sobrecogió, ¿sí? Y lo que tratamos de hacer con esta importante competencia de la autogestión y de la autorregulación, que en corto es lo mismo, lo que tratamos de hacer es que esas respuestas funcionales, adaptativas, acertadas, objetivas y útiles se conviertan entonces en tu primer mecanismo de respuesta al medio ambiente. ¿Eso se puede lograr? Claro que sí. Ya lo vamos a ver. Vamos a necesitar de todo un proceso de desaprendizaje de estas respuestas disfuncionales para reaprender entonces estas respuestas automáticas funcionales, más conectadas con nuestra cognición, con contenidos cognitivos objetivos y útiles, y que te puedan ayudar al logro de tus objetivos. Respecto a este tema de la gestión de las emociones, te invito a tener como telón de fondo este segundo principio. Las emociones se pueden regular, que significa que por muy intensas que sean,
que por muy abruptas que te hayan tomado, cualquiera de las emociones se pueden regular, y es este dispositivo también propio de la evolución que nos ha permitido conectar el contenido emocional con contenido cognitivo y poderle dar perspectiva, poderle dar sentido, poderlo mirar desde otro escenario, y es ahí cuando representa la mayor oportunidad para poder regular y poder gestionar nuestras emociones. Hablando de la intensidad de la emoción, hay 4 factores que determinan qué tan intensa una emoción puede ser. Uno de ellos es la personalidad, el temperamento que propiamente cada uno de nosotros tenemos. Hay unas personas mucho más sensibles, hay unas personas mucho más observadoras, mucho más puntillosas, que pareciera que todo les afecta, que todo es importante. Hay personas, como dicen por ahí, mucho más intensas. Ya luego haremos otro capítulo, tal vez una serie hablando del temperamento y de la personalidad. Pero bueno, quiero que te quedes con la breve idea de que la personalidad, claro, afecta en la vivencia de la intensidad de las emociones. Otra de las variables son todos estos procesos de socialización, de aprendizaje, de crianza que hemos tenido a lo largo de nuestra vida y que, ya lo decíamos, han determinado en ciertas cadenas de significados que están relacionados a su vez con otras cadenas de significados más complejas y que cuando se unen, bueno, pues detonan en una cierta y particular intensidad de las emociones. Si soy una persona insegura, cualquier crítica, tal vez yo la exacerbo y yo la voy a vivir de una forma muy intensa. Si yo de algún otro modo cuando fui niña sufrí abandono, cualquier rechazo o cualquier desprecio o cualquier desaire de cualquier otra persona lo voy a vivir de una forma igual muy intensa. Y todo va a estar relacionado con las experiencias de la vida. Si yo tal vez tuve la suerte de no vivir ninguna de estas experiencias, ni maltrato, ni abandono, tal vez el maltrato, tal vez el desprecio de una persona, lo vivo de una forma mucho más natural, mucho más desapegada. Y es ahí donde yo puedo tener mi particular forma de vivir las emociones y en su grado de intensidad. El tercer factor o tercera variable que afecta y que determina la intensidad de la emoción son los pensamientos. ¿Qué pienso de esto que estoy sintiendo? ¿Qué puedo hacer con esto que estoy sintiendo? ¿Qué tanto me afecta esta situación, este contexto? ¿Y qué tanto eso me pone en una situación vulnerable? Ya Aaron Beck, en su modelo de la terapia cognitivo-conductual, por supuesto, sostenía que todas las emociones están reguladas por los contenidos de los pensamientos, que todas las emociones se pueden regular a partir de lo que pienso. Entonces, este también es una importantísima variable que determina la intensidad de la emoción. Y la última variable son las habilidades de afrontamiento al estrés, de las que yo, al momento que suceda y al momento que estoy viviendo, puedo echar mano, ¿sí? Ya en algún otro episodio hablaremos de los mecanismos de afrontamiento de estrés de los que podemos disponer y que podemos aprender y que podemos también echar mano para colocarnos en una mejor situación ante las circunstancias que nos van sucediendo en la vida. Sin embargo, digamos, también y de la mano con la segunda variable, que es el aprendizaje y todas estas habilidades de socialización, bueno, también estos mecanismos de afrontamiento del estrés se aprenden en la infancia, se aprenden en los momentos de nuestra crianza y, por supuesto, que se pueden aprender también en la vida adulta, pero ese afrontamiento, esa vivencia del estrés va a afectar qué tan intensa puede ser una emoción que estoy viviendo, ¿sí? De estas 4 variables, la que más nos vamos a valer y la que más nos va a ayudar a poder regular y poder modular nuestras emociones es la tercera variable, los pensamientos. Y es ahí donde cobra vida. Ahora sí, ¿se acuerdan? La unión de lo que es la inteligencia emocional, de lo que son las emociones con la inteligencia, con el análisis, con la gestión. Cuando hablamos de gestión emocional, estamos hablando de modulación emocional. Me valgo del ejemplo de la perilla del horno de la cocina,
que bajamos la temperatura o aumentamos la temperatura de acuerdo al punto de cocción que queremos del pastel. Así también con nuestras emociones podemos bajar la intensidad de las emociones o aumentar la intensidad de estas emociones de acuerdo al objetivo que queremos de lograr. Lo importante es el objetivo y para ello nos valemos de muchos mecanismos cognitivos, sobre todo para poder entender y trascender esta situación emocional que estamos viviendo. Nos valemos, por ejemplo, del razonamiento, nos valemos de la objetividad, nos valemos de la valoración, del análisis, analizamos el contexto, analizamos las personas involucradas, analizamos la situación, analizamos también, ¿se acuerdan? Mi nivel de estrés que posiblemente estoy viviendo y que me hacen sentir de una forma más exacerbada. Todo esto son mecanismos cognitivos que nos ayudan entonces a modular, hacer de esa perilla en el horno, a modular nuestras emociones. Por eso cada vez que hablamos de regular, también estamos hablando de modular nuestras emociones, que es lo mismo que pensar las emociones. Es importante que yo te diga y que tengamos muy claro que las emociones como respuestas fisiológicas no se controlan. ¿Te acuerdas en nuestro episodio anterior cuando hablamos de las emociones y yo te explicaba de todos estos mecanismos tanto fisiológicos como evolutivos como de la naturaleza propia del ser humano? Yo te decía, son respuestas fisiológicas. No podemos controlar, dilatar nuestra pupila o contraerla. No podemos controlar los movimientos peristálticos del estómago cuando estamos nerviosos. No podemos controlar la sudoración o incluso nuestro estado de alerta cuando estamos al pendiente de un peligro. No, estas son respuestas fisiológicas que no se controlan. Y es muy importante que lo tengas claro porque muchas veces lo que queremos controlar son esas respuestas fisiológicas. Entonces, Fernanda, ¿qué es lo que sí se puede controlar? Lo que sí se puede controlar son las respuestas condicionadas. Yo te decía, toda esta cadena de aprendizajes, toda esta cadena de conductas, de acciones que vienen después de las emociones, que a veces se hacen de una forma muy automática, que de pronto lo que tenemos que aprender es a pensarlas, a poner stop, a poder, ya te decía yo, analizar, comprender, poner en perspectiva la situación y entonces poder dar una respuesta mucho más acertada, mucho más asertiva y mucho más, sobre todo, funcional, ¿sí? Lo que sí puede cambiar es la respuesta condicionada. La respuesta emocional es entonces lo que se modula, no la respuesta fisiológica. Nuestro cerebro nadie lo puede, por decirlo de algún modo, controlar. Lo que sí podemos controlar es la forma en la que respondemos a esta respuesta fisiológica, al miedo, a la alegría, a la tristeza, al enojo, a la evasión. Lo que sí podemos controlar es cómo respondemos. Y entonces, si cambia el contenido de los pensamientos, vamos a entender que la respuesta emocional puede cambiar. Ya lo decía Aaron Beck, si cambia el pensamiento, cambia la emoción y por lo tanto la conducta. Fíjate muy bien, te voy a tratar de explicar de una forma mucho más calmada y mucho más puntual qué es lo que sucede en nuestro cerebro con esta posibilidad de poder modular y de poder gestionar nuestras emociones. Bueno, primero que nada yo te decía, las respuestas emocionales son respuestas fisiológicas provocadas por un estímulo, provocadas por una síntesis de todo lo que nuestro cerebro ve que está sucediendo alrededor y que hace que respondamos con una respuesta fisiológica que es en sí misma la emoción, que ya te digo no se puede controlar y que tan solo dura 90 segundos. Aquí, después de que viene la respuesta fisiológica, es cuando viene el momento central, el momento culmen de poder decidir desde dónde tú quieres responder. ¿Sí? Puede ser que estés sintiendo enojo porque el compañero de trabajo te contestó de una forma inadecuada, puede ser que estés sintiendo miedo porque el compañero de trabajo puso a duda tu trabajo, puede ser que el compañero de trabajo esté molestando y esté haciendo comentarios que consideras fuera de lugar y estés molesto, estés incómodo con esa circunstancia. Entonces aquí es donde viene el momento de oro para la regulación emocional. Fíjate bien, tienes dos opciones desde donde responder a esa circunstancia que se te está presentando, combinada con una respuesta fisiológica, miedo, enfado, ansiedad, tal vez enojo, tal vez inseguridad. Bueno, tienes dos opciones. Una de ellas es poder responder desde la experiencia, desde lo que has aprendido y desde lo mucho o de todo lo que has aprendido, ¿sí? Y que
puede ser parte de tus patrones, de tus recuerdos, pueden ser tanto positivos como negativos. Si son positivos, son funcionales. Muy bien, qué bueno. Haz echa mano de otro dispositivo de la evolución, que es la memoria, que es el aprendizaje, que te hace responder de una forma más corta y en el menor tiempo posible. Bien, pero muchas veces esta experiencia no está relacionada con contenidos positivos. Tu inseguridad o a veces tus experiencias emocionales significativas, tus traumas, te hacen responder de una forma exagerada, de una forma desproporcionada, sacar de contexto, y es ahí donde está justo nuestra principal debilidad respecto a nuestra vida emocional. La segunda opción, que entendemos es la mejor, es la más acertada, es que tú puedas responder desde tu pensamiento. Que tú puedas responder y que tú puedas tener, por lo tanto, una respuesta adaptativa. ¿Adaptativa por qué? Porque te va a lograr a cumplir tu objetivo. Una respuesta adaptativa, ¿por qué? Porque te ayudó a, con objetividad, entender dónde estás parada, el contexto, entender el contexto de tu compañero, entender el contexto del por qué está enojado, el por qué tal vez está reaccionando de esa forma, y te va a permitir tener una respuesta adaptativa, ¿sí? Producto de la primera opción, si tú respondes desde la experiencia, entonces vas a tener una reacción. Y le llamamos reacción, ¿por qué? Porque es parte de tu cerebro reptiliano, no llegó al frontal. No llegó a la parte del juicio, a la parte de objetividad, reaccionaste de una forma espontánea. Ya te digo, puede ser positivo o también puede ser negativo, pero si respondiste desde tu pensamiento, si sí te tomaste el tiempo, si hiciste esa pausa, si sí pudiste controlar esa emoción por 90 segundos y conectarla con tus partes más inteligentes, cognitivas y objetivas, entonces respondiste desde una respuesta adaptativa. Y eso te va a permitir entonces entender que no es personal y poder continuar con el trabajo. Te van a permitir dar una respuesta más adaptativa para poder cumplir el objetivo. Te van a poder ayudar a dar una respuesta más adaptativa para continuar con el proyecto. Por eso se llaman respuestas adaptativas, porque te ayudan a conseguir tus objetivos. Espero que esto vaya quedando claro. Luego sucede, nos vamos a quedar con el primer renglón, con la primera parte, que es cuando respondemos desde nuestra experiencia, cuando respondemos desde nuestro cerebro reptiliano. Muchas veces, ya te lo decía yo, es producto de una cadena de respuestas condicionadas que no pensamos y que simplemente respondemos a partir de lo que aprendimos, y a esto se le llama el famosísimo secuestro de la amígdala, ¿sí? La amígdala, que es la estructura cerebral encargada de las emociones, es secuestrada. ¿Por qué? Por las experiencias pasadas, ¿sí? La amígdala es secuestrada por aprendizajes que en el mejor de los casos sean positivos, pueden ser negativos y pueden ser disfuncionales y pueden ser traumáticos y pueden no ser funcionales para ti porque te conectan con contenidos totalmente inadecuados y desproporcionados a lo que actualmente, a lo que hoy te está pasando, ¿de acuerdo? Entonces, a esta primer parte que respondemos desde nuestro cerebro reptiliano le llamamos la vía corta de la emoción, y cuando nos damos el lujo, el tiempo de pensar, de detenernos, de analizar la situación, de ponernos empáticos, de ponernos considerados con otros o con nosotros mismos. Es normal que estemos tristes, es normal que estés enojado, pero tranquilízate, tienes que cumplir con el reporte. Le llamamos entonces la vía larga de la emoción. Entonces, las emociones tienen dos vías de cómo poder expresarse. Uno, está la vía corta, que nace en el tallo cerebral, como esa síntesis de todos los estímulos que recibe, y emite una respuesta fisiológica a través de la amígdala, que es la estructura cerebral encargada de las respuestas emocionales, y aquí en un circuito muy cortito viaja también al tallo cerebral y analiza y sintetiza rápidamente la información buscando un aprendizaje previo para responder de la forma más automática y en el menor tiempo posible. Esta es la vía corta, tallo cerebral, amígdala, tallo cerebral.
tallo cerebral, amígdala, una vía muy corta. ¿Por qué? Porque lo importante es responder rápidamente, instintivamente, automáticamente. Puede ser un aprendizaje positivo, como ya te lo decía, o muchas veces es un aprendizaje negativo, que está conectado con traumas, con experiencias negativas, con inseguridades, con propios miedos, y entonces sacan de contexto esa respuesta fisiológica, sacan de contexto esa conducta, sacan de contexto esa situación que uno está viviendo, y entonces es donde tenemos respuestas emocionales disfuncionales. Bien, o está por otro lado la vía larga, que es igual, comienza en el tallo cerebral, llega a la amígdala, a esta estructura cerebral encargada de las emociones, y ahí, en vez de regresar al tallo cerebral, viaja a la corteza frontal. Y ahí es ahí donde realiza las labores de pensamiento, de juicio, de análisis, para entender dónde está parado, para entender qué es lo mejor de lo que puede echar mano para conseguir sus objetivos y para poder dar una respuesta óptima, decíamos hace rato, una respuesta adaptativa que le permite entonces cumplir sus objetivos. Esta es la vía larga, esta digamos es un privilegio. Lo importante que también es otro de las cosas que quisiera te llevases después de este episodio, es que así como aprendimos a responder desde nuestro cerebro reptiliano, ¿qué crees? También responder desde nuestra corteza frontal, desde la parte larga, desde la parte más inteligente, desde la parte más adaptativa, desde la parte más funcional, también se puede aprender. Y también en un momento dado se puede convertir en un hábito que te salga así de bote pronto, rapidito, poder tomarte el tiempo, poder tener esa gran ventaja de tomarte tu tiempo, poder entender y analizar la situación después de que experimentaste una respuesta fisiológica. Entonces, para poder gestionar la emoción, acuérdate, lo que sí podemos cambiar es la respuesta emocional y toda la serie de pensamientos que una respuesta fisiológica emocional nos provoca, y poder darnos el privilegio de hacer pausa, de conectar con el frontal, de conectar, de darle chance a la amígdala de hacer las conexiones necesarias para llegar al frontal y conectar con estas partes objetivas. Por eso, mira, yo te sugiero poderte hacer todas estas preguntas. Es importante en ese momento en el que ya te detuviste, en el que no respondiste desde una respuesta automática aprendida desde tu cerebro reptiliano, ya te detuviste, ya pensaste, fíjate, puedes hacerte todas estas preguntas y muchas otras, por supuesto, que te vayan surgiendo en el momento. Fíjate, ¿dónde estás parado? ¿Dónde estás parada? Que te ayuden a ubicarte en el contexto. Lo más importante, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo importante? Tu emoción, tu enojo, tu tristeza, tu ansiedad, tu nerviosismo, o lograr el objetivo. ¿Qué es lo importante? Que te preocupe mucho si los otros están preocupados, si te equivocas o no, o transmitir lo que tú quieres transmitir, o ayudar a los demás. ¿Qué es lo importante? Poderte concentrar en el berrinche que estás haciendo con tu suegra, o cuidar y preservar tu relación de pareja. Esta es la pregunta más importante que Daniel Goleman siempre lo remarca. La inteligencia emocional nos ayuda a conseguir objetivos para compartirlos con los demás. ¿Qué es lo importante? ¿Tu enojo o esto que es más importante para ti, tu pareja, tu familia, tu trabajo, tu responsabilidad cívica? ¿Qué es lo importante? Bien, otra pregunta importante, ¿qué es lo que te estás perdiendo? ¿Algún punto ciego, alguna viñeta que estés dejando de ver de el contexto en el que estés parado, de la relación del otro, de lo que el otro está experimentando, que te está haciendo perder y conectarte con partes más tuyas que con las otras? Esto me da chance a la siguiente pregunta. Acuérdate, no es personal. Todo lo que el otro te haga es simplemente un reflejo de lo que tú le proyectas a él. Tal vez un lugar de competitividad, tal vez un lugar de sumisión porque te ve muy grande y porque parece que seas su jefe, tal vez una relación de minusvalía porque él es muy narcisista y necesita hacerte sentir mal. Pero acuérdate, no es personal. Y claro, vamos a estar hablando de muchas otras herramientas que tú puedes echar mano para defenderte, para ser asertivo, para defender tu lugar, claro, pero no desde el enojo y no desde una respuesta automática, visceral, reptiliana, aprendida, que te haga perder tus objetivos. Finalmente, una de las grandes, importantes preguntas de los mecanismos de afrontamiento del estrés
estrés y por supuesto de la emoción. ¿Qué es lo que sí puedo hacer? De esto que estoy experimentando, ¿qué puedo hacer? Moverme, pedirle que sigamos trabajando en otro momento, pedirle que se concentre en los resultados, pedirle que se concentre en el reporte. Puedo hacer muchas cosas, siempre podemos hacer muchas cosas, generalmente podemos hacer muchas cosas antes de dejarnos llevar por la emoción. Bien, entonces espero que esto te quede claro. El primer paso es la emoción, la respuesta fisiológica, es un proceso que no controlamos. Segundo momento es la respuesta emocional que nosotros podamos dar a esa emoción, y esa respuesta ojalá esté conectada con tu frontal más que con tu cerebro reptiliano. Y tercer momento es la conducta, es lo que vas a dar, que es lo que eventualmente te va a ayudar, en el mejor de los casos, a cumplir con tus objetivos. Aquí te dejo también estas preguntas que te pueden ayudar a completar ideas de cómo acabar de desarrollar esta importante habilidad de la autogestión o de la autorregulación. Fíjate, 4 preguntitas muy importantes. ¿Qué puedo hacer para que esta emoción cambie? Si bien ya revisábamos la emoción fisiológica, la respuesta fisiológica no cambia, la respuesta emocional claro que puede cambiar. A la tristeza podemos echar mano para salir con las amigas, por ejemplo. A la tristeza porque nadie me reconoció mi trabajo, bueno, pues ir y hacer una valoración objetiva de ese ensayo, de ese reporte, de ese trabajo, de ese proyecto que estuviste realizando, y darte cuenta si sí efectivamente le falta o si es bueno. También, por ejemplo, de ese enojo, si estar con el compañero de trabajo te produjo enojo, y puedes salir y pasear y darte una buena caminata, o ponerte a escuchar música, si es adecuado y oportuno y respetuoso para ese momento, hazlo. Claro que se vale echar mano de actividades que nos permitan y nos ayuden a cambiar esa emoción, y que nos ayuden a, claro, a regular y a conectar con esta objetividad y con esta inteligencia que nos va a permitir gestionar las emociones. Esta segunda viñeta es muy importante. ¿Cuáles pensamientos intensifican esta respuesta emocional? ¿Para qué? Para ayudarte a identificar esos pensamientos que están relacionados con tu inseguridad, con tu miedo, con tu miedo a la vulnerabilidad, con tu, por ejemplo, ser caprichoso. No estamos realizando las cosas como yo quiero, no están haciendo las cosas como yo quiero. Y entonces eso, por supuesto, nos puede ayudar, darnos cuenta, nos puede ayudar también a identificar áreas de oportunidad para modificar nuestra respuesta emocional. Ya luego en otro capítulo hablaremos de los pensamientos automáticos disfuncionales y cómo transformarlos, cómo darnos cuenta que luego tenemos distorsiones cognitivas que nos hacen percibir equivocadamente y erróneamente la vida de allá afuera, el mundo real. Y entonces también vamos a estar hablando de cómo tú puedes valerte de todos estos mecanismos cognitivos para transformar los pensamientos automáticos, las respuestas emocionales automáticas, en pensamientos y en respuestas funcionales y adaptativas. Bien, luego también otra cuestión que te puede ayudar a regularte y a desarrollar la autogestión. ¿Por qué estoy experimentando esta emoción? Analizarte, darte cuenta, contactar con este proceso emocional profundo, contactar con esas experiencias de aprendizaje de tu crianza, incluso de tus traumas, que te puedan ayudar a dar una pista del por qué estás exacerbando, del por qué estás desproporcionando, del por qué estás sacando de contexto esa situación que estás viviendo. 2 preguntas muy importantes. ¿Es objetivo? ¿Es real? ¿Este enojo que exploté con mi hijo es objetivo? ¿O lo estoy relacionando como cuando mi papá me regañaba? ¿Es objetivo que yo le regañe? ¿Es tan grave que efectivamente haya tirado la leche? No, no es tan grave. No, no es grave, y entonces no es objetivo. Entonces eso te puede ayudar a entender y a encontrar el caminito hacia justo el objetivo, hacia lo proporcional. Y también, ya lo decíamos, es útil, es verdaderamente útil pensar esto, que no estoy siendo suficientemente eficaz, que tal vez no he bajado de peso lo que quisiera, y tal vez me estoy criticando, tal vez me estoy latigando, y tal vez es cierto, pero no es útil, no te está ayudando a cuidarte, no te está ayudando a lograr tu objetivo. Entonces, con este criterio lo descartamos, y también puede ser un caminito que te ayude a encontrar justo la objetividad, el realismo de esta posibilidad de transformar lo que sientes con pensamientos más cuidadosos y más objetivos. Si no hay algo que pueda cambiar, ¿qué es lo que entonces te está costando aceptar? Hay partes de la realidad que no podemos cambiar, que no podemos transformar, y que
representan, claro, una afrenta a nuestro narcisismo, claro, representan una afrenta a nuestro idealismo, a querer que las cosas vayan de un modo, ya lo decía yo antes, de una forma muy caprichosa, responde las partes más profundas de nosotros. Responderte esta pregunta te va a ayudar a identificar estas partes menos sensatas que todos tenemos y que luego las necesitamos tener bien aplacaditas, bien calmaditas para que nos eviten, claro, responder de una forma injusta y desproporcionada con las personas que nos interesa cuidar esas relaciones, sean laborales, sean personales, sean familiares, sean de pareja o sea incluso con nosotros mismos. Entonces, de todos los componentes de la inteligencia emocional, en esta segunda trinchera, la autorregulación, la modulación emocional o la autogestión emocional, como quieras llamarle, es la que te permite aprovechar las emociones para poderlas regular y para, como dice Daniel Goleman, hacer uso de la inteligencia emocional y que te permita llegar al cumplimiento de tus objetivos. Es un aprendizaje, yo ya te decía, así como nuestro cerebro reptiliano se vale del aprendizaje para responder de una forma automática, así también la constante práctica de esta habilidad de ponerle pausa, de darte el privilegio de contactar con tu frontal, de darte el privilegio de analizar la situación en la que te estás parando, de analizar la situación si es objetiva, si es válido, si es suficiente, si es proporcional lo que estás experimentando o que lo puedes dejar pasar como una ola de mar. Hacer este proceso las mayores veces posibles también va a en algún momento convertirse parte de tu tallo cerebral, de tu cerebro reptiliano y te va a permitir responder de una forma más fácil, más acertada, más adaptativa, más útil, siempre en el menor tiempo posible. Es decir, también se puede aprender a ser emocionalmente inteligentes. Es así como llegamos al final de nuestro tercer episodio, la autogestión emocional. Espero que esta información te haya parecido útil, espero que te vayas con ideas claras, espero que vayamos comprendiendo que cada una de estas trincheras de los 5 componentes de la inteligencia emocional son un trabajo en sí mismos, un trabajo particular que hay que dedicarles tiempo y esfuerzo. Es un tema taquillero, como ya te había dicho, quien no ha sido víctima de las nefastas consecuencias de dejarnos llevar por nuestras emociones y espero que con el contenido que hemos revisado en este pequeño episodio te vayas con ideas claras de esta gran capacidad, de este gran privilegio que tenemos de poder poner stop, de poder parar, de poder sentarnos y analizar, echar un paso atrás, si es que te encuentras en ese torbellino de emociones, echar un paso atrás para ubicar dónde estás, con quién estás, el contexto, la situación, posiblemente algún estrés que estés padeciendo y eventualmente poder elegir la respuesta emocional que más te convenga para poder cumplir tu objetivo. Espero que te hayas dado cuenta que tú puedes elegir cuidarte, tú puedes elegir cuidar a tu pareja, tú puedes elegir cuidar tus relaciones familiares, puedes elegir cuidar tu trabajo, tus relaciones laborales, tus proyectos, tus esfuerzos, eventualmente donde tú creas que más te convenga, con tu inteligencia, con tu razonamiento, con esta capacidad de análisis, con esta capacidad de poder ver en perspectiva, dejar pasar las olas, las emociones como olas del mar que van y vienen y que eventualmente siempre hay cosas más importantes por las que vale la pena apostar. No te pierdas nuestro próximo episodio, aquellos obstáculos que podemos encontrar luego como parte de nuestra personalidad en la autogestión emocional. Vamos a adentrarnos todavía más profundamente en este tema, tal vez te interese. Por favor, comparte este capítulo si es que crees que a alguien le puede ayudar. Suscríbete a nuestro canal, suscríbete a nuestro boletín que te puede proporcionar información importante y te veo para la próxima ocasión. Hasta luego.